Test de relaciones objetales de Philipson. Ahí tienen a tres grandes de la psicología. Creado en 1955, difundido 12 años después, bajo la teoría de Melanie Klein y Fairbairn, dentro de las técnicas proyectivas de estimulación visual y producción verbal. Son 13 láminas, 12 más una blanca, las cuales se ubican en 3 series o grupos, que son A, B, C, de acuerdo a su configuración. Las A son todas gris difuso, las B, contraste de claro oscuro, y en la C se utiliza el color, así más o menos, como están viendo ahí. El supuesto básico de este test es que las relaciones objetales, es decir, las relaciones interpersonales, ¿no? Traduciéndolo a un buen cristiano, es la forma que una persona maneja su relación con las otras, el cual es producto de una larga historia, ¿no? De manejar relaciones que deriva de sus vinculaciones con objetos tempranos, personas, de las que dependía para la satisfacción de sus necesidades biológicas y psicológicas primarias, es decir, desde que era un bebé. La manera particular como un individuo se relaciona con la gente y las cosas se refleja en su modalidad perceptiva y presenta un intento de reconciliar dos sistemas de relaciones objetales muy amplios y supuestos en grados variables. ¿Sí? Una, las formas inconscientes reprimidas de relacionarse, fantaseadas por medio de gratificación o ataque, cuando en sus primeros años el individuo era frustrado por sobre su tolerancia, ¿no? Entonces, ahí se crean ciertas formas inconscientes, fantaseadas. ¿No? Vuelvo a tomar el ejemplo famoso del celoso, ¿no? El celoso es celoso no por lo que sabe, sino por lo que imagina, ¿no? Entonces, más o menos como que es un individuo que no quiere perder el objeto de amor, en realidad, ¿no es cierto? Y bueno, vendría más o menos desde esa época temprana, así como desde nene chiquitito, que tampoco quiere, que reniega cuando su objeto de amor se pierde o anda por ahí y no lo puede controlar. ¿Sí? La experiencia de relaciones acumuladas conscientemente durante la vida, ¿no? Crea patrones o concilia patrones de interacción más aceptables y de los valores ligados a ellos, ¿no? Entonces depende con quién me junte, con estos muchachos tan buenos, ¿por qué no? No hay que ser prejuiciosos, ¿no? O estos otros muchachos, ¿no? O la gente que le rechaza a la pobre chica, o la chica de arriba que se pelea. Son experiencias de vida que más o menos, según el predominio de cada una de ellas, ¿no? Va a consolidar ciertos patrones de interacción. Los intentos del individuo de conciliar estos sistemas de interacciones actuales con su mundo son los que terminan en un comportamiento típico. Es decir, si yo estoy ahí con delincuentes, me voy a comportar como un delincuente. ¿Sí? Ahora, si me dedico con gente o tengo una historia de aprendizaje en la cual reflexiono, digo, no, es mejor estudiar, etcétera. Si salgamos adelante estudiando, entonces estudiamos, ¿no? Ahora, si somos muy buenos para los negocios, hagámoslo también. Bien, cuando las relaciones objetales inconscientes son negativas, entonces tienden a encontrar expresión directa en la relación actual. El resultado será un deterioro en la claridad del vínculo, en una cierta restricción en la interacción. La percepción puede ser errónea, incompleta y a menudo fuera de foco. Bien. Los factores que determinan el grado de intermisión de las fuerzas inconscientes dependen del individuo y el ambiente, ¿no? La presión y fuerza dominante con las cuales el individuo busca gratificación en sus relaciones objetales. ¿Por qué no dicen relaciones interpersonales? No lo sé. Bueno, sí, vamos a ver, seguramente hay una explicación. La medida en que la situación total del individuo, incluyendo su historia, coincide en forma dinámica con la situación de relación objetal de una fantasía inconsciente, ya sea en sus aspectos frustrantes, evocativos o en ambos, ¿no? O sea, de acuerdo a la presión y fuerza, ¿no? O sea, la necesidad que tiene uno de buscar gratificación. Hay gente que necesita mucho, ¿no? Del refuerzo social y hay otros que no. A eso se refiere lo primero. ¿Sí? Y la segunda, bueno, la historia del individuo, desde su dinámica, desde sus fantasías inconscientes, ¿no? Que a veces en alguna situación pueden surgir o pueden evocarse. ¿Mm? ¿Sí? También está en relación a la situación estímulo, ¿no? Que mueve algo de allí del inconsciente, a la presencia o ausencia en el estímulo de objetos identificables en el mundo físico que provienen en el escenario físico contenido de realidad de una situación de relación objetal, ¿no? Que puede ser interpretada por el individuo como contradiciendo o sustentando sus expectativas inconscientes, ¿no? O sea, que perciba algo que haya en la realidad que tiene que ver con esas expectativas inconscientes, ¿no? Entonces, claro, eso explica muchas cosas, ¿no? ¿Por qué a cierta gente le gusta cierto tipo de gente, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno,
La medida en la cual hay factores de realidad en la situación estímulo en función de atributos emocionales que proveen el clima emocional, contexto de realidad de la situación de relación objetal. No, es decir, también es muy importante en la situación estímulo el clima emocional, ¿no? En la situación de relación interpersonal. ¿Sí? Es decir, que haya buena onda, que haya buen humor, etcétera. Entonces eso va a mover ciertos elementos inconscientes. Entonces, sobre estos fundamentos se basa esta técnica de las relaciones objetales. Se utilizan entonces en las láminas situaciones de relaciones objetales uni, bi y trigrupales, ¿no? De una persona, de dos personas, de tres personas y grupales. ¿Sí? Bien. Por un monto variable de contenido de realidad, a veces muy difuminado, y con ciertos climas emocionales en los contextos de realidad. ¿Sí? Entonces, las A, decíamos, son difuminadas, que generan ansiedad; B, que tienen que ver con angustias persecutorias, que son las blancas y negras; y la C, que evalúa afectos, que son todas las láminas de color. Tenemos las láminas así, por ejemplo, vamos a verlas rápidamente. La lámina 1, A1, es decir, A es grisácea, ¿sí? Y 1 hay una sola persona. Si la persona ve más de un individuo en esta lámina, entonces está adicionando. ¿Sí? En la lámina 2, es una lámina, entonces, A2, también es difuminada, tienen que haber dos personas y que estimula la proyección de la imagen interna de la pareja. ¿Sí? Todo lo primario. Y si se ve un tercero, es un conflicto en la relación. La C3, la 3, es decir, de color, tiene que haber tres personas. ¿Sí? Ahí los pueden ver más o menos. El tercero es un poquito difícil de verlo. No, pero es la lámina triádica que introduce entonces el color, ¿sí? Y evalúa también la relación edípica, el imago paterno. La lámina 4, fíjense que es B3, es decir, es blanco y negro, ¿no? Y tiene que haber tres personas, es que se ve claramente tres personas, ¿no? Y que evalúa la autoridad y su aceptación frente a esta. También evalúa lo edípico, ¿no? Del paciente. En la terapia es la escena primaria. La escena primaria es la escena primaria, pero bueno, otro día se los explico. La lámina 5 es la AG, que es la lámina, entonces A es difuminada, ¿no es cierto? Y G, grupal, que estimula angustias de tipo depresivos. Es una lámina depresiva por esencia, ¿no? Que tiene que ver con cementerios, duelos, funerales, heridos, gente que está ahí donde decían alguna vez, en el purgatorio, decían. Bien, la 6 es la lámina B1, es decir, blanco y negra, con una sola persona, ¿no? Que tiene que ver con la vinculación con el mundo interno y privado, que está representado en el dormitorio. Entrando o saliendo significa el mundo interno, ¿sí? Y si dice, sí, es una persona saliendo, que es tendencia a ser más extrovertida. La lámina 7, CG, es decir, entonces de color y grupal, ¿no? Evalúa el yo, el ello, el super yo. La gente es el ello, al centro el yo, y la sombra el super yo. ¿Sí? Pero siempre tenemos que manejar elementos simbólicos. En la triádica, en la lámina 8, se evalúa la relación edípica con angustias tempranas, ¿sí? Se observa el rechazo, relación con la autoridad, ¿no? Es una A3, es decir, que es una lámina A difuminada y tiene que verse tres personas. En la lámina 9 es B2, es blanco y negro, tiene que ver dos personas, que es la pareja en el árbol, que simbolizan si hay protección o no del vínculo, ¿no? El edificio representa el imago paterno, autoridad. La lámina 10, BG, y es blanco y negro y grupal, ¿no? Es un individuo que está medio como que solo, ¿no? Ahí, ¿no? Y que sirve para ver, evaluar el liderazgo de la persona, ¿sí? Que puede denotar o no angustias persecutorias, ¿no? Situación de liderazgo, depende. La lámina 11, C2, es decir, a color, y tiene que haber dos personas, ¿no? Que representa una fantasía de la enfermedad o de la sexualidad, ¿sí? Se puede asociar a alguien en la cama o a alguien que está entrando al cuarto, obviamente. Y la 12, C1, es decir, a color y una persona, ¿no? Es persona que está ahí, en la persona que simbolizaría al terapeuta, ¿no? Pero claro, el paciente puede simbolizar otra cosa. Y más o menos aquí se ve la transferencia positiva o negativa. Y la lámina 13, que es así, blanca, que tiene obviamente su propio protocolo, brinda información sobre el tipo de mundo que aquel construiría para sí, a fin de obtener el máximo de gratificación y el mínimo de frustración y ansiedad. Bien, entonces la tabla del TROC, ¿no? Las bases, decíamos, están relacionadas a las relaciones hospitales, a la forma en que
que aluden a los modos de articulación del aparato mental, a las primeras experiencias con objetos del mundo y posteriores modos de relaciones significativas. Bien, método para el análisis de las historias. La percepción de la situación de la lámina es muy importante, la gente incluida en las historias y sus relaciones, y la historia como estructura y como realización. La percepción de la situación de la lámina, entonces tiene que ver la percepción cognitiva, qué es lo que ve, qué omisiones hay, qué adiciona, ¿no? Qué enfatiza, ¿no? Cuáles son las percepciones y elaboraciones poco usuales, utilizando datos normativos propios, el propio juicio basado en la experiencia como patrón para evaluar. La apercepción. ¿Qué es la apercepción? Ahí tendrían que ponerle una D después de la adpercepción. Es aquello que se adiciona a lo que estamos percibiendo. Así se traduce esa palabrita. No es lo que no se percibe, como a veces daría pensar esa palabra. ¿Sí? Entonces aquí nos interesan los significados que el sujeto da a los elementos del estímulo y que él seleccionó para construir su historia. En qué medida es usual, en caso de que sea poco usual, qué dirección adopta, qué posibilidad de reorganización y flexibilidad tiene el sujeto para elaborar un significado para su historia, qué agrega a lo que hay en la lámina. Bien, aclaremos, cuando agrega algo a la lámina es similar propio a la fantasía, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, que no tiene una buena percepción de la realidad cuando hay mucha adición, ¿no? Y también cuando hay mucha omisión, que están negando algo que está cercenando la realidad. La gente incluida en las historias y sus relaciones es importante, la forma en que el sujeto se ve a sí mismo, sus relaciones con nosotros, qué clases de personas son vistas, omitidas o introducidas, ¿sí? En qué grado y cómo estas diferencias, están diferenciadas estas personas, su grado de humanización, en qué grado y de qué manera se desarrollará la interacción, qué tratan de hacer, qué evitan de hacer entre sí, ¿no? Entonces, eso es todo lo que habría que... Pero tenemos que ser muy observativos en todo, ¿no? ¿Cuál es el tema de relación objetal? Si es una relación de pareja, de papá y mamá, de amigos, etcétera. ¿Cuáles las principales ansiedades relacionadas asociadas a estas relaciones fantasiadas? Ansiedades que se expresan, se niegan, se evitan o se manejan. Los principales medios de defensa, tenemos también que observar. ¿Sí? En cuanto a la historia como estructura y realización, interesa aquí la producción de historia como trabajo, si se adecua o no al requisito de constar de 3 partes, ¿no? ¿Dónde está la omisión? Si se le presta a las partes una atención equilibrada, si tiene la historia algún tipo de conflicto, ¿no? Una conflictiva relación objetal, de relación. ¿Es lógica la construcción de la historia? ¿Tiene contenido emocional? ¿Existe algún intento de resolver el problema o conflicto en la historia? ¿Qué solución se logra? ¿Positiva o negativa? ¿Es una solución predominantemente fantasiada? ¿Tiene que ver con la realidad? Bien, básicamente entonces el TRO es como un análisis del sistema atencional, ¿sí? De los dos sistemas de relaciones objetales, ¿no? Entendiendo el sistema atencional, la forma particular con la que un individuo se relaciona con la gente y con las cosas, que se refleja en la modalidad perceptiva y representa un intento de reconciliar dos sistemas. El primer sistema atencional, el inconsciente, y el segundo sistema atencional, el de aprendizaje a lo largo de la vida. Hay sujetos que son también insoportables, pero cuando están enamorados se vuelven unas ovejitas de mansas, ¿verdad? Ahora sí, seguimos. Segundo sistema atencional, experiencias y relaciones más conscientes, más aceptables, que se acumulan durante un largo periodo, es decir, desde la infancia, ¿no? En el colegio, en la escuela, en los primeros trabajos, que consolidan patrones de interacción más aceptables, unidos a valores de compatibilidad en las relaciones sociales, de acuerdo al ambiente, obviamente, en el cual nos vayamos a desenvolver. Entonces, el primer sistema atencional son los impulsos inconscientes y el segundo sistema son los patrones comportamentales sociales, productos del aprendizaje, y el sujeto los vive conciliando a lo largo de la vida, estas relaciones, ¿sí? Objetales inconscientes que pueden expresarse solo a distancia y simbólicamente, ¿no? Bien, a veces las consecuencias temidas se pueden ocultar, nos dicen acá. Pero cuando las relaciones fetales y conscientes tienden a encontrar expresión directa en una relación actual, el resultado será un deterioro. O sea que parece que siempre lo inconsciente va a causar algún problema, según la teoría de Melanie Klein y Feyerabend, ¿no? En la calidad de relación y cierta restricción en la interacción. Claro, porque muchas de ellas son irracionales, impulsivas, torpes hasta podríamos. Bien, este es el protocolo del TRO, que les recomiendo que utilicen, ¿no? Que ya tiene el dibujito de la lámina, cosa más fácil de hacer.
Y la consigna es, te voy a mostrar unas láminas, tú tienes que decirme qué ves, qué está pasando, qué pasó antes y cómo termina, ¿no? Entonces se da la respuesta, se anota ahí la respuesta y se sigue con los comentarios, ¿no? Este es un formato que hemos revisado en base a la experiencia. La segunda serie, donde están los aspectos manifiestos, o sea, el segundo sistema atencional, ¿no? Y el primer sistema atencional consciente dominante, tratamos de ubicar su contenido humano, ¿no? Por ejemplo, contenido humano acá, ¿cuántas personas ve? ¿Una, dos o tres personas? ¿Sí? Si ya hay una persona y ve 5 personas, entonces el contenido humano se dice es inadecuado, hay adición. El contenido de realidad, ¿qué se está haciendo, no? El contenido de realidad, ¿qué está haciendo esta persona? Está ahí parado, yendo hacia un templo. Bien, es un sujeto que va hacia el templo. Eso es lo que está manifestando. Y el contexto real, ¿no? El sujeto que dice que va en una calle, por la calle, rumbo a un templo también, el contexto real. Sí, hay otro que dice en medio de una guerra. Entonces se le pone, ¿no? Se describe la situación en general, ¿no? Y la de arriba lo que está haciendo, el contenido en realidad. En el sistema atencional inconsciente dominante tratamos de ver las relaciones deseadas, ¿sí? De lo que comenta el sujeto, ¿sí? El sujeto que va, decíamos que va a un templo porque va a pedir perdón a Dios, bueno, el sujeto que tiene culpa, ¿no? Que quiere el perdón. Consecuencias temidas, obviamente serían el castigo, ¿no? Ahí las inferimos. Y los esfuerzos defensivos, en este caso, bueno, podría ser, si es un sujeto que quiere pedir perdón por sus pecados, bueno, no sé, a ver, ¿qué defensa puede ser ahí? Podríamos decir hasta racionalización, ¿no es cierto? Donde trata él de explicar sus errores, ¿no? Racionalmente y recibir un perdón, ¿no? Y así vamos a encontrar en las diferentes láminas toda la forma en que nosotros lo vamos filtrando, ¿sí? Con esos 2 grupos, cada uno con 3 grupos. Bien, con esto terminamos. Ya la verdad pensé que iba a ser más largo, pero creo que lo hice bastante rápido. Entonces, contestan, señores, y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.